El botón en la parte superior de tu gorra de béisbol está ahí por motivos puramente estéticos. Por cierto, esta cosita tiene nombre. Los profesionales lo llaman squatchy. Su función inicial era mantener unidos los 4 paneles de la gorra. A medida que se mejoraba la fabricación de sombreros, los paneles ya no necesitaban mantenerse unidos y el squatchy se eliminó. Pero las gorras no tenían el mismo aspecto sin él. Poco después, el squatchy regresó debido a la demanda popular. Originalmente los zapatos de tacón alto no estaban destinados a las galas y a los bailes de graduación. En el siglo X, montar a caballo era bastante difícil con zapatos de suela plana y los pies de muchos jinetes se caían constantemente de los estribos. Los tacones más altos ayudaron a lidiar con este problema. El agarre era mucho más firme con ellos y crecieron en popularidad. No pasó mucho tiempo antes de que se convirtieran en un accesorio de moda para combinar con atuendos elegantes. Las personas nobles no querrían ser vistas sin ellos. Montar un caballo con tacones elegantes era el equivalente a tener un auto deportivo de lujo. Aunque al comienzo los tacones eran usados principalmente por los hombres, las mujeres adoptaron la tendencia icónica en el siglo XVII. Ha sido una de las más grandes desde entonces. En la antigua Roma, la sal era tan preciosa que la gente incluso la llamaba oro blanco. Con un calor abrasador y sin frigoríficos, su finalidad era conservar alimentos, principalmente carnes y pescados. Como beneficio adicional, hacía que todo fuera más sabroso. La sal también se usaba en lugar de dinero para pagar salarios. Ahí es donde se originó la palabra salario. Y el arroz es el alimento cultivado más antiguo de la historia humana. Sus orígenes como hierba silvestre comenzaron en un pequeño valle hace unos 15.000 años en el sudeste asiático. Hoy se sirve en todo el mundo como parte de una dieta básica y es un ingrediente popular para 3.500 millones de personas. Sería difícil imaginar un mundo sin videollamadas que se hacen a través de la cámara de tu teléfono o laptop. La tecnología ha permitido innovaciones revolucionarias, como trabajar desde casa. Aún así, el propósito original de las videollamadas estaba lejos del de hoy. La tecnología se introdujo para confirmar si el café todavía estaba en su jarra. En 1993, investigadores de la Universidad de Cambridge encontraban frustrante el hecho de que cuando se tomaban un descanso para beber una taza de café, descubrían que la cafetera estaba vacía. Entonces inventaron un dispositivo para monitorearla y conectaron una cámara que proporcionaba a su computadora una transmisión en vivo de la cafetera. Gracias a estos investigadores, ahora podemos trabajar en pijama. Conocemos a Albert Einstein por varios logros, pero hay algo que él co-inventó que se pasa por alto. Junto con su alumno, inventó un refrigerador modificado. No es como los que usamos hoy. En la década de 1920, los refrigeradores no eran del todo seguros ya que producían gases venenosos. Quería crear una versión más segura que no requiriera electricidad, sin partes móviles y que solo necesitara una fuente de calor para funcionar. Desafortunadamente no hubo suficientes fondos, por lo que el proyecto no prosperó. Más tarde, en la década de 1950, se hicieron populares los refrigeradores eléctricos, pero en 2008 ingenieros de la Universidad de Oxford revivieron este diseño retro. Todavía están trabajando en ello, pero una vez que terminen, el refrigerador Einstein será útil en las zonas rurales sin electricidad y para las personas que quieren vivir fuera de la red. Ese diseño QWERTY aleatorio no facilita las cosas. En la década de 1870, Christopher Sholes inventó un diseño que garantizaba que la escritura fuera el doble de rápida. Pero con las letras de uso común una al lado de otra, el proceso de tecleo era demasiado veloz y las máquinas se atascaban constantemente. Entonces desarrolló el sistema QWERTY. Obligaba a los mecanógrafos a adoptar un estilo de picoteo. De esta manera buscaban una letra y escribían lentamente con sus dedos índices. Los teclados permanecen sin cambios incluso hoy en día y personas de todo el mundo se han adaptado a ellos de alguna manera. El extremo de plástico de las agujetas de los zapatos se llama aglet y la gente lo ha usado desde la antigua Roma. En ese entonces no tenían plástico, por lo que esos aglets estaban hechos de piedra, vidrio o metal. Las personas extra ricas podían complementar sus zapatos con metales preciosos como el latón o la plata. ¿Qué fue primero, la TV o el control remoto? La tecnología que funciona a control remoto es más antigua por varias décadas. En 1898, Nikola Tesla creó una máquina para controlar dispositivos mecánicos con ondas de radio. Inicialmente trató de vender la idea de un dispositivo de ondas de radio que operara y/o a través de barcos a control remoto. Pero compradores potenciales no estaban interesados. Estaba muy adelantado a su tiempo, ya que los controles remotos finalmente se usaron con televisores en 1956. Un ingeniero, Percy Spencer, inventó accidentalmente algo brillante en 1945. Estaba trabajando en un nuevo tubo de vacío, el magnetrón, que se utilizó con los primeros sistemas de radar. Mientras trabajaba en el proyecto, descubrió que el chocolate que tenía en el bolsillo se había derretido.
Al darse cuenta del potencial del calentamiento del magnetrón, lo usó con granos de maíz, que se convirtieron en palomitas. Luego intentó probarlo con huevos, pero las cosas se complicaron un poco. Entonces, una vez que se lavó la yema, construyó una caja de metal, manteniendo la energía dentro, y así se creó el primer horno de microondas. En 1733, un duque de Inglaterra le pidió a William Kent, un arquitecto, que hiciera un dispositivo de viaje para sus hijos. William aceptó y construyó la primera carriola, pero nadie tenía que empujarla. En lugar de manijas, estaba construida como un carruaje y tirada por una cabra o un pequeño pony. Solo se fabricaron unas pocas porque era cara. Más de 100 años después, en 1848, la primera carriola con manijas para empujar estuvo disponible y era más asequible. La policía a menudo se asocia con donas, y en realidad hay una razón para eso. Durante la década de 1950 en los Estados Unidos, a los oficiales de policía que trabajaban en turnos de noche les resultaba difícil ubicar un lugar abierto para un refrigerio a medianoche. Las tiendas de donas en ese momento eran propiedad de una familia. Trabajaban duro durante toda la noche haciendo donas frescas para el día siguiente. Las tiendas eran vulnerables a esa hora, lo que se convirtió en la relación perfecta: alimento para el policía y protección adicional para las tiendas. Reventar el plástico de burbujas es una excelente fuente de relajación y también es útil para paquetes delicados. En 1957, dos ingenieros pegaron 2 cortinas de ducha atrapando las burbujas de aire entre ellas. Así se hizo el primer plástico de burbujas. El resultado que buscaban era una especie de papel tapiz texturizado, pero eso no se vendió bien en el mercado. Tiempo después intentaron venderlo como aislante para invernaderos y una vez más, fracasaron. Todo cambió en 1960 cuando IBM necesitaba enviar partes delicadas de una computadora. El plástico de burbujas fue perfecto y continuaron colaborando. El uso de mapas en tu teléfono se ha convertido en una forma mucho más fácil de trasladarte, pero los viejos mapas portátiles alguna vez fueron la única opción, creando una industria competitiva. Tanto era así que los cartógrafos dibujaban asentamientos fantasma para evitar que los rivales les robaran. Estos pueblos falsos fueron llamados una trampa de derechos de autor. Sin embargo, uno de estos asentamientos falsos se volvió real. Agloe, en Nueva York, fue dibujada en un mapa por General Drafting Co. Otro creador de mapas de la competencia también incluyó esta ciudad en su mapa. Y saltó la trampa de los derechos de autor. Pero en la corte descubrieron que en 1950 allí realmente se había construido una tienda de alimentos. Y el propietario asumió que Agloe era un área real según el mapa, por lo que nombró a la tienda en su honor. Por lo tanto, no se encontró ninguna infracción, ya que técnicamente Agloe era real, gracias a esa tienda. Y en 1943, Vesta Stout, de Illinois, estaba trabajando en la seguridad de paquetes. Estaba decepcionada con la pobre cinta de papel, ya que se desmoronaba cuando se mojaba. Así que le pidió a su jefe que intentara hacer una cinta impermeable. Su solicitud fue ignorada, pero ella le escribió una carta al presidente Roosevelt con una idea de cómo hacer una cinta mejor. No solo explicó su concepto, sino que también proporcionó diseños detallados. La idea se aprobó y se ordenó que se hicieran los cambios. La nueva cinta fue tan útil para el transporte de carga que todos la querían y comenzaron a venderla en las ferreterías. En la década de 1950, muchas personas envolvían los conductos de aire con ella y en ese momento se la llamó engañosamente cinta aislante. Aún así, el adhesivo no era adecuado para temperaturas frías y calientes, lo que provocaba que la cinta se cayera. A pesar de esto, la gente siguió usando esa cinta para casi todo lo demás.